Mi diácono se fue, parece, al cielo. Romanos capítulo 6, vamos a leer los 14 versículos de Romanos capítulo 6. Si lo tienen, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, más de cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues si no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios bendiga tu palabra. Señor, te damos gracias. Y gracias por permitirnos alabarte con toda libertad. Gracias porque podemos escuchar tu voz a través de este sagrado libro. Y ahora que vamos a enseñar tu palabra, pedimos sabiduría de lo alto. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros y que no solamente sea un adquirir conocimiento, sino que tu palabra renueve nuestras vidas en cada momento, en cada instante. Dirige este estudio como siempre lo pedimos y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Hemos venido hablando en estos 2 o 3 domingos sobre el bautismo. Y vamos a hacer un repaso rapidísimo. ¿Qué es bautismo? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede definirlo? Rápido. ¿Qué es bautismo? Todo, digámoslo todo, hermano. Oigan, no me hagan trabajar en vano con ustedes. ¿Qué es bautismo? Es la inmersión en agua de un creyente en Cristo Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es lo que debe de haber en nuestra vida, este conocimiento. Ahora, ¿qué significa bautismo? Significa 3 cosas: muerte, sepultura, resurrección. Y si ustedes entienden, uno de los versículos dice que todos los que hemos sido bautizados ya debemos andar en vida nueva. Lo dice el versículo, no sé si lo leyó bien. Cada bautizado a estas alturas, bueno, desde hace mucho tiempo, debemos de andar en vida nueva, como lo dice la palabra del Señor.
¿Cuál es el propósito del bautismo? 3 propósitos importantísimos. 1, me someto en obediencia a Cristo Jesús. ¿Quién es el que manda a que uno se bautice? Bueno, Mateo 28, el Señor Jesucristo le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un paso de obediencia. Perfecto. 2, ¿cuál es el propósito del bautismo? El propósito del bautismo es formar parte de la membresía de una iglesia local. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un hermano que se bautiza de isopacto, pues pasa a formar parte de la membresía local. Estas son las 2 cosas que siempre nos enseñaron. Ahora, el bautismo, hermanos, es una confirmación de mi decisión por Cristo Jesús. Y en tercer lugar, el ser bautizado y pertenecer a una iglesia local en la eternidad me da la posición de estar en la Nueva Jerusalén. No olviden que hay 2 pueblos en la Biblia. ¿Cuáles son los 2 pueblos? Israel y ¿quién más? Y la iglesia. Y las promesas para Israel son terrenales. Las promesas para la iglesia son celestiales. Solamente los que pertenecen a la iglesia local tienen esa recompensa maravillosa de estar en la Nueva Jerusalén eternamente y para siempre. Y si alguien no se bautiza, no pertenece a la iglesia. Y entonces, ¿dónde va a estar? Hacen la pregunta a los hermanos. No van a estar con nosotros en la Nueva Jerusalén, pero sí van a estar aquí en la tierra eternamente y para siempre. En Juan 14, el Señor le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La importancia para mí fantástica del bautismo, sí es cierto, me someto a la obediencia a Cristo, sí es cierto, formo parte del cuerpo de una iglesia local, pero lo más importante, hermano, que esto me da la oportunidad de estar en la Nueva Jerusalén con Cristo eternamente y para siempre. Esta última parte nunca nos la enseñaron, nunca nos la dijeron, pero es interesante. Nosotros, ¿se acuerdan ustedes? Pertenecemos a 3 grupos. Recordando esto, nosotros pertenecemos a 3 grupos. 1, pertenecemos al reino de Dios. 2, pertenecemos a la familia de Dios. Y 3, pertenecemos a la iglesia de Dios. Ahora, son aspectos que usted y yo necesitamos manejar. ¿En qué momento yo llego a pertenecer al reino de Dios? Juan 3:3 dice, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para pertenecer al reino de Dios se necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Punto. Basado en la Biblia. Y una vez que yo pertenezco al reino de Dios, obviamente que pertenezco a la familia de Dios, porque la familia de Dios es grande aquí en la tierra. Son millones de almas salvadas por Cristo Jesús, desde su muerte hasta el tiempo de hoy. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que somos miembros de la familia de Dios.
Por eso es que somos hermanos en Cristo. Por eso es que los títulos no importan en una iglesia local. No importa que hayan ingenieros, arquitectos, médicos, no importa. ¿Qué más? ¿Qué otra carrera? No importa. Perdón. Efesios 2:19. No importa. El único nexo en una iglesia es que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Ojalá que usted en nuestra iglesia no ande llamando, ¿cómo está, doctor? Aquí no hay doctores. ¿Cómo está, ingeniero? Aquí no hay ingeniero. ¿Cómo está, licenciado? Aquí no hay licenciados. Yo no sé si ustedes han escuchado la transmisión de la primera iglesia bautista de la FIB, del Hospital Bautista. Ellos los domingos están transmitiendo y ahora va a pasar el arquitecto a cantar, a dirigir el tal himno. Y ahora la doctora fulana de tal va a leer la Biblia. ¿Qué es eso? Somos la familia de Dios. Todos los títulos que puedan obtener los hermanos en esta tierra, aquí se van a podrir. Eso le va a servir aquí en la tierra, pero en la eternidad todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y no debemos de sentirnos menos que los hermanos titulados o de los hermanos que no tienen títulos, porque todos somos la familia de Dios. ¿Amén? Ahora, para pertenecer a la iglesia de Dios, ahora entiéndase, no. A la iglesia local se necesita ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón de la cruz, ¿a cuánto reino pertenece? El ladrón de la cruz, allá el que estaba a la derecha, aquel que le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A cuáles de esos tres reinos pertenece? A ver, contestación del grupo, hermanos. Ok, entonces él pertenece al reino de Dios porque es salvo. Y obviamente, como es parte de la familia, y como es parte de la familia de Dios, hasta por ahí llega. Pero él no pertenece a la iglesia de Dios. Piense ustedes que Hechos 2:41 es bien claro. Hechos 2:41 es bien claro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas a la iglesia de Jerusalén, que era la que existía ya en Israel, mientras el evangelio se difundía en toda la faz de la tierra. Ahora, solamente los que pertenecen a la iglesia de Dios tienen esa promesa de estar viviendo en la Nueva Jerusalén. Abran Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Y ojalá, hermanos, que esto no se le olvide. Óigame, tienen los textos de estos tres, porque es bueno que manejen los textos, por favor. Reino de Dios, Juan 3:3. La familia de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 19. La iglesia de Dios, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Dice Apocalipsis capítulo 21. En el versículo 1, versículo 2, dice la Biblia que la Nueva Jerusalén desciende a cierto nivel de la tierra, no pisa la tierra. Y ese episodio va a acontecer en el reino milenial. No es ahorita, es en el reino milenial. Cuando Cristo venga a instaurar su reino milenial, obviamente la iglesia viene con Cristo Jesús a la tierra. Según Apocalipsis, según Zacarías capítulo 14.
Pero la estancia de la iglesia es en la nueva Jerusalén. Pecadores que van a existir en el reino milenial van a tratar de entrar. ¿Y quién no va a entrar en una mansión lujosísima? ¿Se imaginan ustedes ese edificio de casi 2.700 kilómetros para arriba, para todos lados? Una ciudad magnífica que dicen que los 50 estados de Estados Unidos metidos ahí todavía sobran. Apocalipsis capítulo 21, el versículo, ¿quién lo tiene, hermano? 27. Entonces dice la Biblia, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Está hablando de la nueva Jerusalén. O que hace abominación y mentira. Ahora, obviamente que los inconversos que están ahí, que van a estar en la nueva Jerusalén, van a contemplarla, en el milenio, perdón, van a contemplar la nueva Jerusalén. ¿Y cuál va a ser el anhelo de ellos? Querer entrar. Y en primer lugar no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén va a estar a cierta altura. Alguien se estará preguntando, ¿y nosotros cómo vamos a entrar? Nosotros vamos a tener la propiedad del cuerpo de Cristo. Vamos a poder trasladarnos. No necesitamos escalera. No necesitamos absolutamente nada, que solo trasladarnos, porque tenemos la capacidad de traslación. ¿Quiénes son los que van a poder entrar a la nueva Jerusalén? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí escriba la importancia, hermano, que no debemos prohibir a alguien que aceptó a Cristo como su Salvador personal, prohibirlo para que no se bautice. Este es un problema. La tradición de los bautistas ha sido que no se bautizan niños hasta que tengan 15 años. Esa ha sido la tradición siempre. Y en las famosas sesiones de negocios, de pleitos que hacíamos, el de 15 años no podía participar. Y si ese niño se moría habiendo aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, le cortamos la libertad, le quitamos la oportunidad de estar en la nueva Jerusalén. Esa es la importancia del bautismo. Sí, es un paso de obediencia o una confirmación de mi decisión. Sí, me da la oportunidad de pertenecer a una iglesia local. Voy a tener privilegios, voy a tener deberes en la iglesia. Sí, cierto. Pero lo mayúsculo es estar en la eternidad con Cristo Jesús. Si no se bautiza, ¿es salvo de todas maneras? No. ¿El ladrón de la cruz es salvo? Sí fue salvo, claro que sí. ¿Y todos los que no se pudieron bautizar fueron salvos? Claro que sí. El gran problema es gente que acepta a Jesucristo y no quiere bautizarse. Ahí está el problema. Recuerden lo que dice Marcos 16, 16. Así que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Cómo es posible que una persona diga, yo acepte a Cristo, pero no me quiero bautizar? Porque no quiero más problemas, porque no quiero dificultad, porque eso es otra responsabilidad. Hermanos, desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya somos responsables delante del Señor. Desde que usted y yo aceptamos a Cristo, ya cargamos la cruz de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser bautizado? Solo uno. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo Felipe al eunuco de Candace? ¿Ah? No, el eunuco le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees. Y esa expresión creer no solamente es intelectualmente, porque la palabra expresión creer tiene dos connotaciones. Creer, pero también obedecer. Por eso es que dice Hechos 16:31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
La respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no es intelectualmente nada más. No, debes de creer que eres pecador. Debes de creer que vas al infierno. Debes de creer que hay una solución. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿De qué sirve tener el conocimiento, pero no obedezco lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuál es el requisito entonces para ser bautizado? Haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Punto. Tenga mucho cuidado, hermanos. El bautismo no es signo de espiritualidad. No. El bautismo no me hace ni superior ni inferior a cualquier hermano de la iglesia. No. Estamos en la misma condición delante de la presencia del Señor. Tenés a un mismo Cristo. Las promesas son tuyas también. Cuando mueras vas a ir a la presencia del Señor. Cuando Cristo suene la trompeta, si te moriste antes, tu cuerpo va a resucitar en cuerpo incorruptible y estarás con Cristo Jesús. No hay ninguna diferencia. Y espero, hermano, que usted maneje esto, que podamos contestar preguntas que de pronto nos hacen. Ahora, la otra, ¿hay una condicionante para ser bautizado? No. Más que aceptar a Cristo, no. Marisa, ¿te acuerdas de esto? Javier, ¿te acuerdas de esto? Este era el librito o el folleto que nos metían antes de bautizarnos. 2 lecciones, hermano. ¿Te imaginan? ¿Qué va? Sí, 2 lecciones. Y estas 2 lecciones las pasaba en un término de 3 meses, si era bien, 3 meses. Después de estas lecciones, venía el pastor y te hacía un examen. Tenía que estudiar. Y lo primero que te preguntaban, decime los libros de la Biblia. El Éxodo, Levítico, no, hasta el Apocalipsis. Es la mayoría de los hermanos. Y después que el pastor te daba el visto bueno que habías pasado el examen, llevaban tu nombre a la asamblea. Y en ese interín, si alguien se moría, ¿qué pasaba con ese que se moría? Él era salvo, pero no fue bautizado. Él pertenecía al reino de Dios, pertenecía a la familia de Dios, pero no se pudo bautizar. ¿Quién fue el culpable? ¿Se imaginan ustedes a tantos hermanos que van a estar en la tierra que cuando vean al pastor que los pastoreó, yo creo que le van a quedar a coscorrones? Por su culpa no estoy ahí con ustedes. Ahora, no fue por ignorancia tampoco, porque a ellos le enseñaron esto. A ellos le enseñaron esto. Y hermanos, yo les demostré a ustedes, Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que no se requiere lecciones para esto. Y volvamos. ¿Dónde estaban los israelitas? Egipto. Egipto es el mundo, perfecto. Los sacó de Egipto o los sacó del mundo, los llevó ¿a dónde? Los llevó al Mar Rojo. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, 2 y 3, que fueron bautizados. Salido de Egipto, bautizados. Saliste del mundo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser bautizado. Y cuando ya estaban fuera en Canaán, entonces Dios llamó a Moisés para enseñarles los 10 mandamientos y todas las leyes. La enseñanza
No vean la letra, hermanos, no importa. La enseñanza fue posterior de haber salido de Egipto, de haber sido bautizado en el Mar Rojo, y hasta después comenzó la enseñanza. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y el versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles. ¿Cuándo? ¿Antes o después? Miren, nosotros decimos, lo que pasamos por ese proceso fue bueno. No fue malo. Fue bueno. Porque no entramos en tanta oscuridad a la vida cristiana, no. Pero no fue mal, no fue correcto. ¿Y si yo me hubiera muerto? ¿No estaría en la Nueva Jerusalén? Así que ahí está la prueba indubitable de que el bautismo no es antes, el bautismo es después. Y ahora tenemos que enseñarle al hermano recién bautizado lo que debe hacer, lo que debe obedecer, cómo debe vivir la vida cristiana. Eso es posteriormente. Hay que ayudarle a muchos hermanos que andan con esa locurita, pues. Primero va a recibir una lección y después te voy a bautizar. No. ¿Y si me muero? Me privaste de la oportunidad de estar en la Nueva Jerusalén. El bautismo no perdona pecado, por favor. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Estos son apéndices de esta lección. El bautismo no perdona. Miren, yo he escuchado hermanos que dicen, bueno, cuando yo entré a la pila y me bautizaron, ahí se quedaron todos mis pecados. ¿Quién dice eso? ¿Han escuchado ustedes eso? Yo lo he escuchado. Es que ya en la pila dice, dejé todo mis... ¿Cómo que en la pila? Ahí no quedó nada. Déjeme decirlo jocosamente. Tal vez el nervio te orinó. Y el orín quedó en el agua. Pero los pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. No lo busquen. Quedaron clavados en la cruz del Calvario. No en la pila de agua. Hermano Juan preguntaba la vez pasada, si encontramos a alguien que no están casados y quieren bautizarse, ¿los vamos a bautizar? Eso es lo bíblico. Y después tenemos que decirle que hay que casarse. Hay que arreglar su problema. Pero metimos a dos fornicarios en la fila. Entonces dejaron todo el pecado ahí. No. En la cruz del Calvario fueron perdonados nuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Un versículo que les ha causado mucho daño a un sector disque cristiano, diría yo. Dice, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Entonces, la pregunta es, ¿el bautismo perdona pecado? Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Literalmente, eso es lo que dice la Biblia. Y aquí no hay vuelta de hoja. ¿Hay contradicción en la Biblia? No, tampoco. No existe contradicción. Dice 1 de Juan 1:6. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es el bautismo, no es el agua que perdona pecados. Es la sangre bendita de Cristo Jesús. Usted puede encontrarlo en Hechos, 1 Juan capítulo 1, versículo 6, versículo 7.
¿Qué hacemos con este pasaje? Bueno, ustedes manejan esto, hermanos. Etimológicamente, ¿qué es bautizar? ¿Qué es bautizar? Meter algo debajo de. En la Biblia, hermano, se habla de salvación a cada rato, pero muchas veces en el contexto no está hablando salvación del alma. Ok, usted se cruza la carretera y de pronto lo pasó respirando un carro cerquita que usted sintió que su alma se había ido. Y de pronto dice, me salvé. ¿Pero me salvé de qué? Me salvé de que me atropellaran. Y decimos, casita me llevan por ahí. Hay 12 clases de bautismos en la Biblia. Hay 12 clases de bautismo que un día de tiempo lo vamos a estudiar. Pero bautizar etimológicamente es meter algo debajo de. Ok, ahora entonces metamos esa expresión. Pedro le dijo, arrepentíos, perfecto, y métanse debajo de quién. ¿Qué pasó? Estamos parafraseando ahorita. Sí, pero en vez de bautícese, cambiemos y pongámosle la definición. Arrepentíos y métase debajo de quién. Debajo de Cristo Jesús, porque Él es el único que perdona los pecados. Abran Marcos capítulo 2. Hay tantos versículos en la Biblia que nos ayudan en esta situación. Así que hay un grupo evangélico que dice que el bautismo perdona pecado, hermano. Esa es una desfachatez, esa es una mala interpretación, esa es una grosería, esa es una herejía. En Marcos capítulo 2, versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo bautizó? No. Tus pecados te son perdonados. Versículo 7. Escucha lo que dice. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿El agua perdona pecados? No. Por eso es que uno debe interpretar muy bien lo que dice la palabra del Señor en todo su contexto general de la Biblia. Jesús le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban ahí dicen, oye, ¿qué te pasa a vos? Le dijeron, esta es blasfemia la que estás haciendo, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y que venga alguien en la actualidad a decirme que el bautismo perdona pecados, hermanos, por favor, eso es una locura. Esa es una aberración de interpretación. Por eso es que 1 de Juan 1:6 dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay 4 bautismos que ustedes y yo, bueno, falta un tercero, pero hay 4 bautismos que usted y yo vamos a pasar, ¿o no? ¿Cuál es el primer bautismo? El bautismo en Cristo. 2, bautismo en el Espíritu Santo. 3,
bautismo en agua. Y el cuarto bautismo, que eso para todos los que estamos aquí, es un futuro. ¿Cuál es el cuarto bautismo? Cuando te lleven al cementerio. ¿Qué es lo que hacen con el cuerpo? Lo meten y lo sepultan. ¿Cuál es la definición etimológicamente de bautismo? Meter algo debajo de ese bautismo, nos está rondando a nosotros. Bautismo en Cristo, Hechos 2:38. Si quieren poner el texto, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados. ¿Qué es lo que produjo este bautismo en nosotros? Salvación y vida eterna. Y póngale también ahí para que no se le olvide. Y debe manejar muy bien ese texto, hermano, porque los apostólicos andan enredados con ese versículo. Son los apostólicos los que andan con esas locuritas. El segundo bautismo, bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Javier, ¿te acordás? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Perdón? Sellarlo. ¿Sellarlo? No, sellar es una cosa. Bautismo es otra cosa. Juan, no me digan, hermano. No me digan. Eduardito. 1 Corintios 12:3. ¿Qué me les pasa, hermano? Antes de que el bautismo del Espíritu Santo se diera en Hechos capítulo 2, la iglesia no estaba corporativamente. La iglesia ya existía, porque el Señor dijo, edificaré mi iglesia, pero el Espíritu Santo no habitaba en cada uno de ellos. Hasta cuando fueron bautizados, entonces en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice el apóstol Pablo, que todos fuimos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Todo el mundo debe saber esto, hermano. Juan, no se te olvide, Juan Muñoz. Todos necesitamos manejar y saber y conocer y manejarlo. Ahora, ¿en qué momento fuimos bautizados en el Espíritu Santo? ¿En qué momento? ¿Ah? ¿Desde qué momento? Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Desde que creísteis, fuisteis bautizados. Y ese bautismo, hermanos, es una vez y para toda la vida. Bautismo en el agua. Bueno, ya todos los que estamos aquí pasamos por eso. Lo único que usted debe asegurarse que lo hayan bautizado bíblicamente. Mire, ahorita dentro de los bautistas, las organizaciones están dando licencia ministerial. Y eso no es bíblico. Si a alguien le está dando licencia ministerial para casar, para celebrar Santa Cena y para bautizar, están engañando al pueblo de Dios. Pablo dijo estas palabras a Timoteo: no impongas la mano con ligereza. Solamente los pastores que han pasado por un concilio ministerial, le fueron impuestas las manos, son los que están autorizados bíblicamente para estar bautizando en agua a los hermanos. Hay que tener mucho cuidado, porque entre los bautistas se está dando eso. Tiene que ser un pastor ordenado por un concilio ministerial.
tiene que llevar la fórmula bíblica. ¿Cuál es la fórmula bíblica? Tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser en un río, puede ser en el mar, puede ser en una pila, no importa. ¿Dónde estaba Felipe con el eunuco de Candace? Estaban en una pila. No, aquí hay agua. Un charco, diría yo. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero uno necesita, hermanos, saber quién me bautizó. Norma. Engaño. Engaño. Eso es engaño. Es engaño. Vamos a suponer que aquí venga un hermano y yo le pregunto, ¿y quién te bautizó? Un caso se dio entre nosotros, y ahora ya no están los hermanos aquí, ni la Milady, ni el que fue su esposo. Cuando Roberto se iba a casar con Milady, ¿quién te bautizó? Le digo. Ya me contó quién. Un pastor a donde usted estaba yendo, hermano. Ese fue el que lo bautizó. Lo ordenaron el pastor Armando Alvarado con los diáconos. Eso es antibíblico. Le dije, hermanito, ese bautismo no es bíblico. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bautizarte bíblicamente. Ese no es un segundo, ese no es una segunda vez, ese no es un segundo bautismo, no. Fíjense ustedes que los chavalos, cuando vamos a las playas, se ponen a jugar, se ponen a bautizar. ¿Lo han visto? Yo he visto a los chavalos. Entre ellos mismos se bautizan. No es válido. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado quién es el que me va a bautizar. Y el último bautismo, hermano, es cuando nos metan, cuando nos cubran en la tierra. ¿Qué es bautizar? Meter algo debajo de. ¿Cuál fue el primer bautismo que se encuentra en la Biblia? El diluvio. ¿Qué hizo Dios al globo terráqueo? Lo sumergió en agua. Ese es bautismo, meter algo debajo de él. ¿Cómo va a bautizar en los tiempos finales Dios la tierra? ¿Cómo? Por fuego. Va a meter este planeta Tierra debajo de fuego. Esos son conceptos que necesitamos manejarlos. Última pregunta para el bautismo. ¿Por qué no bautizamos a los niños nosotros? Estaba en la iglesia de Antioquía en los años 80, ganamos a un carpintero para Cristo. Y cuando le hablé del bautismo, no, a mí no me dice, yo me bauticé. ¿Dónde? Le digo, vaya a la iglesia católica me bauticé. Y comencé a abrirle la Biblia, a decirle, mire hermano, por más que le dije al hombre, prefirió irse de la iglesia. Yo creo que Marta y María y yo fuimos bautizados, yo fui bautizado por mi mamá, ¿verdad? Yo no me vi. Yo fui bautizado en la iglesia católica, pero eso no es bautismo. Etimológicamente, ¿qué es bautismo? Meter algo. ¿Y qué hacen los católicos? Agarran al bebé o lo agarran los padrinos y le echan una tacita de agua en la cabeza y hasta ahí llegaron. ¿Por qué no bautizamos niños? Porque no es bíblico. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Juan 13:17? Dijo el Señor Jesús, ejemplo os he dado. ¿Bautizaron a Jesús chiquito? ¿Y a qué edad fue bautizado el Señor Jesús? A la edad de 30 años. Y mucho cuidado, por favor. No sé quién fue quien me preguntó esto. El bautismo de Jesús no fue para ser miembros de una congregación.
El bautismo de Jesús públicamente en el Jordán entre los judíos, cuando alguien iba a iniciar su ministerio en Israel, lo bautizaban como testimonio de que estaba listo para ejercer su ministerio. El bautismo de Juan el Bautista tampoco fue para pertenecer a una iglesia. El bautismo de Juan el Bautista, arrepentido y bautícese cada uno. Pero era como un testimonio de que su conversión era genuina. Pero el bautismo nuestro en agua es otra cosa, porque la Biblia lo señala perfectamente bien. Dicen los católicos que bautizan a los niños para quitarle el pecado original. Eso dice, ¿verdad? Salmo 51, por favor. Vamos a ver dos textos. Salmo 51. Versículo 5. El Salmo 51, versículo 5, dice así la palabra del Señor. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Y qué dice? Mire, desde el vientre de la mujer, el cigote es pecaminoso. Por eso fue que el Señor Jesús no fue engendrado por José. Porque si José hubiese engendrado a María, hermano, no había solución. Pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que dice la Escritura que Jesús fue sin pecado. Ahora, vea lo que dice Job capítulo 25. Job capítulo 25. Job capítulo 25, el versículo 4. La segunda parte del versículo es la pertinente, pero escuche lo que dice. Y le estoy dando los versículos, hermano, para que usted ayude a otras personas. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Y la segunda parte dice, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Por eso es que David dijo, en pecado me concibió mi madre. No bautizamos a los niños porque no es bíblico, es antibíblico. No hay. Jeremías capítulo 13, por favor. Se me viene el texto ahorita, hermano, y se lo comparto con ustedes para que lo tengan ahí en su bitácora. Yo no sé si ustedes han leído la historia del famoso cantante Michael Jackson. Cómo a través de la cara se le mira blanca, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes piensan que algo puede, que nosotros podemos quitarnos la maldición del pecado de nuestras vidas? Dice Jeremías capítulo 13, el versículo 23. La primera parte por lo menos es bien importante. Alguien que es negro puede quitarse la negrura. ¿Mudará el etíope su piel? Ustedes saben que los de Etiopía son bien negros. Y el leopardo podrá mudar su mancha. ¿Creen ustedes que después un leopardo mudar su mancha? ¿Creen ustedes que nosotros podemos erradicar el pecado de nuestra vida? No hay. No bautizamos niños porque no es el consejo de la Biblia. El Señor Jesucristo a los 8 días fue circuncidado. Dice la palabra del Señor, fue presentado después. Por eso es que nosotros en vez de bautizar a los niños, los presentamos
delante de la presencia del Señor. Hermano, todo esto es lo que usted debe de conocer y entender sobre el bautismo. Bautismo es la inmersión en agua de un Cristo, inversión en agua de un creyente en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo significa muerte, sepultura, resurrección. ¿Para qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? Uno, segundo paso de obediencia o mi confirmación de mi decisión por Cristo Jesús, para pertenecer y ser miembro de una congregación bautista y vivir en la Nueva Jerusalén eternamente y para siempre. Pertenecemos a tres reinos. El reino de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos a la iglesia de Dios. Vamos a sufrir 4 bautismos: en Cristo, en el Espíritu Santo, en agua y el último que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Puede ser hoy en esta tarde. Puede ser yo, Raquel. Si alguien no quiere bautizarse, está contradiciendo lo que dice la Biblia o se contradice a sí mismo. El que creyera y fuera bautizado. Y si no se bautiza, entonces, ¿qué dice Tito 1:16? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando. Y ojalá, hermano, que todo este estudio exactamente les colme de felicidad de saber que estamos preparados, listos, dispuestos para irnos con Cristo Jesús. ¿Sí, hermana? Las personas que están en la comunidad, están viviendo punto de que y acercan a Cristo. Sí, claro. El ladrón de la cruz, 5 minutos antes de morir, entregó su vida a Cristo. Fíjense que este Cristo, después que mi hermano estuvo en el hospital, operado, y él aceptó al Señor, y después de todo eso, toda la familia de Cristo